Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en esto que ha sido tal como nos habíamos comprometido, además, que con fecha de los primeros días de julio estuviéramos iniciando la nueva ronda, la 11ª ronda de los consejos de salarios. No es menor que nosotros valoremos, como lo hicimos frente a los actores sociales, al sector empleador y al sector del representante de los trabajadores, que hiciéramos una especial referencia a que este año, con 40 años de conmemoración de democracia ininterrumpida, también hacer valer el peso que tiene para todos nosotros los que nos dedicamos a estas tareas, para el mundo del trabajo en general, 20 años ininterrumpidos de negociación colectiva, de Consejo de Salarios. Cuestión que debería ser normal, pero desgraciadamente en la región y en el mundo no lo es. Por lo tanto, valoramos el aporte de tener ámbitos de estas características, ámbitos democráticos donde nosotros debatamos, discutimos, donde el gobierno rinde cuentas y hace propuestas, hace valoraciones y proyecciones, y donde los actores sociales que representan a las trabajadoras y a los trabajadores y los sectores que representan al sector empleador debaten, discuten y son las reglas de juego para el inicio de la ronda de negociación en los consejos de salarios. Por tanto, ese contexto que nosotros remarcamos, le queríamos hacer una reivindicación muy especial. Para nosotros es de una importancia tremenda que esto lo hagamos como un reconocimiento a las partes. No hay imposición, no hay decretos, no hay resoluciones. Trabajamos hasta el último momento, hasta la última hora del día, y a primera hora del otro día estamos otra vez trabajando, procurando los ámbitos, los consensos, la negociación colectiva y la mejora de las relaciones laborales. Esta tarea que además también ustedes podrán observar varios de los negociadores y las negociadoras que luego participan activamente en cada uno de los grupos, está presente acá, escuchando de primera mano cuáles van a ser los criterios de trabajo que a partir de mañana, cuando las partes en cada uno de los grupos y subgrupos lo entiendan, comenzar a tener el debate y la discusión. Nosotros venimos a proponer, hicimos una propuesta concreta que se valora en el contexto regional, en el turbulento mundo que nos está tocando vivir, con situaciones de todo tipo, de las que uno prefiere a veces no escuchar, pero genera, que implica y que a veces eso genera adentro de cada uno de nuestras realidades, de cada uno de nuestros países, también consecuencias para el mundo del trabajo, para la economía, para el producto que nosotros generamos. Por eso esa introducción fue valorada también por los actores de la misma forma que la respuesta que ellos nos fueron dando después. Los criterios generales que nosotros estamos trasladando para esta ronda que se llevaron las partes como primera reunión del día de hoy, tiene que ver a que estamos proponiendo que tenga 2 años promedio la discusión de los consejos de salarios, no la discusión, el debate que nosotros estamos proponiendo es que en 3 meses aproximadamente, que en 90 días poder alcanzar los acuerdos máximos, tratando de hacer un esfuerzo entre todas las partes para que en 90 días poder llegar a los consensos necesarios. Habida cuenta que después que terminemos el convenio y que firmemos el convenio, en muchos lugares hay que discutir la retroactividad, que genera otro tipo de problema y que normalmente acá es motivo de preocupación, porque no concluyen con la firma del acuerdo, sino después cómo se concreta en la vida. Pero que la durabilidad de ese acuerdo termine siendo por 2 años es lo que estamos indicando. Estamos proponiendo que los ajustes sean semestrales, que hayan correctivos anuales y que efectivamente nosotros después empecemos a discutir y analizar el comportamiento del salario dividiendo en niveles concretos que van a estar teniendo esta forma de discusión. Esos 3 niveles que vamos a estar atendiendo tienen una lógica, y la lógica es la prioridad que el gobierno está dando como estrategia fundamental a priorizar el empleo como uno de los motivos y el crecimiento de los salarios más bajos como uno de los segundos motivos. No porque alguien esté por encima del otro, sino que al mismo nivel que vamos a estar discutiendo y haciendo propuestas para mejorar el poder adquisitivo, también se mantenga y crezca la generación de trabajos con derechos, de trabajo digno
para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Esos distintos niveles en los cuales se proponen entonces para ello también distintos niveles de ajuste tiene que ver con una primera franja que alcanzan a los 38.950 pesos. De 0 hasta allí va a ser una de las primeras franjas. Una segunda franja, bueno, y que ahí en esa primera franja, en nuestro estimado, habría un entorno del 30% de asalariados que se ubican allí en la actividad privada. Cuestión esta que se lo vamos a precisar más para la segunda reunión del Consejo Superior. La segunda franja va a ir hasta los 165.228 pesos. Es una franja mucho más amplia, donde entran más cantidad de trabajadores y trabajadoras. Promedialmente el 64% es el estimado que realizamos desde el gobierno para traer las distintas propuestas, y de 165.229 pesos para arriba existe otra categoría que tiene otro trato a la hora de los ajustes y de la recuperación del salario. La prioridad, obvio que si nosotros decimos que los sectores que vamos a estar priorizando son los sectores de más bajos ingresos, quiere decir que no solamente la recuperación del salario del ajuste por la inflación, sino que haya puntos de recuperación en función del crecimiento del salario real. Va a haber una mayor propuesta para ese nivel 1, una menor propuesta de crecimiento para el nivel 2, y otra de distintas características para el nivel 3. Por eso la diferenciación entre en dónde priorizábamos nosotros los ajustes de salario para el periodo que viene. Obviamente que después, además de lo que tiene que ver con los ajustes de salario y las condiciones de trabajo, también hay una serie de propuestas o iniciativas que normalmente colocamos para los actores sociales en las mesas de negociación, que luego Marcela va a explicar, en cuanto a pautas no salariales que van a estar allí para que tanto trabajadores como empleadores puedan acordar. La diferencia es que en ese caso el Poder Ejecutivo no vota, tiene que ser de consenso y de acuerdo entre las partes en todas estas pautas y lineamientos. Por tanto, esos son los ejes centrales trasladados en la jornada de hoy. Hay una expectativa que se había anunciado en lo previo, que había expectativa en función de que varios periodistas nos preguntaban, y que nosotros ya anunciamos al órgano rector de la negociación colectiva, que es el Consejo Superior, que el salario mínimo nacional va a adquirir también para el gobierno una especial sensibilidad de colocar, de volver por la senda de recuperar puntos y no solamente someternos a lo que haya sido el comportamiento inflacionario, de manera tal también de privilegiar a los sectores más bajos que no son involucrados directamente en los consejos de salario. Pero para eso se va a convocar especialmente una instancia en los primeros días de diciembre, de manera tal de evaluar qué es lo que está pasando con la economía nacional y regional y hacer una propuesta concreta con la participación o en consulta con los sectores sociales. Por tanto, en líneas generales, esta es la propuesta que hoy colocamos en el ámbito tripartito. Hubo obviamente consultas, preguntas, interrogantes. En algunas de ellas hemos quedado en reunir más información para trasladarla. Se llevaron las dos partes la propuesta sin emitir opinión sobre las mismas, seguramente lo habrán dicho públicamente, a los efectos de volver a una nueva reunión de este ámbito para la semana que viene, el próximo miércoles, de manera de allí terminar de ajustar y a partir de ahí habilitar a que las distintas mesas de los consejos salarios comiencen su tarea. Buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes esta conferencia. Como planteaba el ministro de Trabajo, estamos en el día de hoy cerrando una etapa y al mismo tiempo comenzando otra, que es la de la negociación salarial propiamente dicha, pero cerrando una etapa que desde el punto de vista del gobierno es uno de los elementos claves en cuanto a las definiciones de política en este primer año de gobierno. Podríamos decir que la definición de los lineamientos salariales conjuntamente con la definición del presupuesto y los lineamientos presupuestales
son dos de los pilares desde el punto de vista de la estructuración de la política económica esenciales en este primer periodo de gobierno. Y realmente estamos muy satisfechos del trabajo que hicieron los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y de los resultados que se presentaron en el día de hoy. Básicamente para nosotros estos son unos lineamientos que en primer lugar son consistentes con lo que es una prioridad definida por el gobierno y un compromiso asumido por el gobierno ante la ciudadanía, que tiene que ver, por un lado, con la priorización del empleo y la importancia que el gobierno le asigna a la generación de empleo como aspecto central y como un objetivo central para este periodo. Conjuntamente con este objetivo en materia de empleo, atender, como señalaba el ministro de Trabajo, la situación de los trabajadores con ingresos más sumergidos, y esa es una prioridad también central en lo que tiene que ver con la definición de estos lineamientos. Pero al mismo tiempo, estos lineamientos, desde el punto de vista de lo que es la orientación de la política económica del gobierno, también resultan centrales en lo que tiene que ver con la consistencia que estos lineamientos salariales tienen con el resto de las políticas que conforman la política económica del gobierno. En particular me refiero a la política monetaria y la política fiscal. O sea, un elemento central tiene que ver con la consistencia del conjunto de las políticas que conforman la política económica, y allí la política fiscal, la política monetaria y la política de ingresos en general es un elemento. La consistencia entre estas políticas resulta crucial para que el país pueda avanzar sin generar desequilibrios como han sucedido en etapas anteriores, en las cuales inconsistencias entre estas políticas nos llevaron a dificultades en algunas áreas del funcionamiento de la economía. Y por lo tanto, un elemento central tiene que ver con la consistencia de estos lineamientos salariales con lo que es la meta de inflación que el gobierno se ha definido, que el Banco Central ha priorizado y ha establecido como un compromiso central que tiene que ver con, trabajar para mantener una inflación baja y estable con una meta del 4,5%, y por lo tanto esa es la base sobre la cual se construyen estos lineamientos que plantean para este horizonte de 2 años de vigencia de los próximos convenios, con ajustes semestrales, una cadencia de aumentos que permitan que efectivamente ese compromiso con una inflación baja, estable, con una meta del 4,5% se pueda efectivamente garantizar. El compromiso con los salarios más sumergidos se materializa con la definición de ajustes diferenciales para cada uno de los 3 niveles que el ministro de Trabajo comentaba. Y allí, digamos, lo que está planteado para el primer nivel, la primera franja de ingresos de salarios más bajos, hasta los 38.950 pesos, lo que está previsto es que tengan en el conjunto de estos ajustes semestrales para el primer año de vigencia de los convenios un aumento equivalente al 7% nominal y un aumento del orden del 6,4% para el segundo año de vigencia de los convenios. Las franjas siguientes, la franja 2 y la franja 3, tienen aumentos que son inferiores a los que están previstos para el tramo 1, que es donde, como orientación en materia salarial, este gobierno ha puesto prioridad y foco. Teniendo en cuenta el objetivo de inflación del 4,5% para este periodo de 2 años de vigencia de la nueva ronda de negociación salarial, estos ajustes nominales de salarios tendrían implícitos, en el caso de la primera franja de salarios, un aumento del salario real acumulado en los 2 años del orden del 4,2%, es, digamos, la proyección en base a lo que es la estimación de inflación en el eje del 4,5% que estamos realizando. En el caso de la segunda franja, la aplicación de los lineamientos genera
una proyección, una estimación de aumento del salario real del orden del 2%, y cuando consideramos como el promedio ponderado del conjunto de los trabajadores, considerando las tres franjas salariales definidas, estaríamos para los 2 años en los cuales se está planteando vigencia para esta ronda de negociación salarial, un aumento del salario real del orden del 2,3%, que es lo que está previsto en función de las estimaciones de inflación que comentaba. Otro elemento que nos parece importante tiene que ver con la definición de cómo se aplican los correctivos. Y allí también nos parece que los lineamientos avanzan en la definición de criterios que incluyen algunas innovaciones respecto a cómo se venían manejando hasta ahora los correctivos. En primer lugar, lo que está planteado es que la aplicación de correctivos de corresponder se apliquen en los niveles 1 y 2 de los tramos salariales definidos, o sea, para los salarios de hasta 165.228 pesos, y que constituyan, que tengan un primer correctivo intermedio al finalizar el primer año de vigencia de los convenios, que va a tomar como base la denominada inflación subyacente, que es la inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística con exclusiones. ¿Qué es lo que se excluye de lo que es la inflación general? Básicamente los combustibles y las frutas y las verduras, que son los precios más volátiles. Y lo que uno observa es que cuando analiza la evolución que ha tenido esta inflación subyacente, esta inflación con exclusiones, este IPC con exclusiones que calcula el INE, en los últimos años es que ha acompañado la evolución de la inflación general, pero ha tenido menor volatilidad, ha sido más estable. En algunos momentos ha estado por arriba, en algunos momentos ha estado por abajo, pero ha quitado los componentes más volátiles, y nos parece que la consideración de este índice de precios para la aplicación del correctivo en el primer año es un avance importante en esta dirección. Correctivo que también se va a aplicar con un margen de tolerancia, que va a ser diferente también según el nivel, la franja de ingresos, que en el caso de la primera franja, la de los salarios más sumergidos, este margen de tolerancia va a ser del 0,5%, y en el caso de la segunda franja, el segundo nivel salarial, va a ser del 1%. Al finalizar los convenios, al finalizar el segundo año, se aplicará un correctivo por la inflación observada, acumulada durante los 24 meses de vigencia del convenio, de forma tal de asegurar que no exista pérdida de salario real para ninguno de los trabajadores de las dos franjas de los dos niveles salariales sobre los cuales se aplicarían los correctivos. Algunos otros elementos importantes en lo que tiene que ver con los criterios que compartimos hoy, tanto con las delegaciones, los representantes del sector empresarial como de los trabajadores, tiene que ver con el hecho de que en el caso de los sectores regulados, los sectores que son proveedores del Estado y a los cuales se le aplican paramétricas, en esos casos no se van a trasladar aumentos por encima de los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo. También que en el caso de que existan desacuerdos, la actuación del Poder Ejecutivo se va a realizar en base a lo que son los lineamientos que se presentaron en el día de hoy. Y otro elemento que nos parece que también es importante poner arriba de la mesa de negociación entre las partes tiene que ver con la importancia de considerar las heterogeneidades que existen hoy, tanto a nivel de sectores, de tamaño y también de ubicación geográfica, de forma tal que esas heterogeneidades puedan ser también tenidas en cuenta en la negociación que las partes tengan en el marco de esta 11ª ronda salarial.